lo vamos a cargar en YouTube, ¿sí? Para que quede registrado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por venir a esta charla que la denominamos Cárcel y Derechos Humanos, UN9, una mirada histórica del circuito represivo en dictadura, en el marco de los trabajos que se vienen realizando en la ex unidad penitenciaria número 9 de la ciudad de Neuquén, en base a ese convenio entre la universidad, la Secretaría de Extensión y el Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía de la provincia. En el marco de este trabajo que lleva adelante el Centro de Estudios, en el marco de ese trabajo que fueron largas días y encuentros con distintas personas que desde más o menos estábamos pensando en la EXU 9, 2013, 2012, y no sé si antes, con un trabajo que venían haciendo Ivana Fuentes, quien es responsable de llevar adelante estas tareas. A mí me toca como directora del Centro de Estudios, pero la responsable de todas las tareas es Ivana. Y bueno, cómo a partir de lo que pensamos desde el Centro de Estudios en Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio, y aquello que es la construcción de la identidad, la construcción de la ciudadanía, y a la vez la recuperación de los significados de cada uno de los lugares, que no es nada más que lo que nos dicen las paredes o lo que nos muestran en una pantalla, sino que es qué hay detrás de esas paredes, y en este caso qué hay dentro de ellas, que son personas que vivieron en distintas situaciones. ¿Qué pasó con la ciudad de Neuquén? ¿Cómo fue acompañando a la ciudad de Neuquén en distintos momentos? Que no es nada más que la cárcel que estaba ahí en el medio de la ciudad. Para esto que le agradecemos mucho, porque primero dos personas, Noelia es profesora de historia, Noelia Barbeito, perdón, es profesora de historia, es integrante del Centro de Estudios. Nos hizo el contacto con Natalia Ormanzábal, quien es abogada laborista, integrante del organismo Centro de Profesionales por Derechos Humanos, CEPROT-TH, es asesora de trabajadores y trabajadoras, fábricas recuperadas, comisiones internas y cuerpos de delegados de la región. Fue abogada querellante, y es, porque todavía no han terminado, perdón, abogada querellante en juicios de la escuelita 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es integrante del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Neuquén y es concejal de la ciudad de Neuquén, periodo 2019-2021. Le vamos a agradecer mucho a Natalia, y lo que nos interesa va a haber una parte de exposición donde ella va a plantear sobre este tema, y después nos interesaría abrir la charla y el debate a todas las preguntas e inquietudes que ustedes tienen en relación a este tema. Ustedes, algunos ya están guiando y otros van a guiar esta institución, este lugar, y bueno, pregunten para poder armar esos circuitos, pregunten qué pueden responder a cada uno de los visitantes que van a ir a ese lugar, y además inquietudes que puedan tener. Está pasando una hoja de asistencia, la firman clarita la letra, porque a partir de ahí vamos a darles unos certificados de asistencia a estas charlas, ¿sí? Así que bueno, gracias Gabriela, gracias Gabriela por acompañarnos, la secretaria de Extensión, y bueno, la dejamos a Natalia que nos cuente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes para todas y todos.
En primer lugar quiero agradecer a Noemí, a Noelia, a todas las integrantes y todos los integrantes de CETRIP, a la Facultad de Turismo, por esta invitación en una temática que realmente, bueno, para quienes somos parte de la pelea por la memoria activa, por el ayer, pero también por el hoy, bueno, integramos un centro como el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, un organismo de la región, y además de nuestra profesión intentamos hacer justamente, bueno, esto de poder volver a la memoria, pero de una manera militante. Bueno, estos espacios, el poder charlar con estudiantes de una carrera, como es turismo en este caso, pero con estudiantes de distintas carreras, nos parece realmente central. Y eso es algo que yo le comentaba a Noemí, bueno, creemos que es importante ese ejercicio y poder hacerlo. Así que la agradecida por esta invitación soy yo. Voy a intentar desarrollar en algo así como 40 minutos, pero ustedes después si ven que me estoy extendiendo me van a decir y vamos a empezar con las preguntas. Una temática que la tratamos de pensar abarcativa, no solo del conocimiento y la mirada histórica sobre hechos ocurridos en la región y sobre lugares y sitios que para ustedes, entiendo, como estudiantes de turismo, son tan importantes porque, bueno, hay una mirada en relación a los lugares, pero como decía Noemí también, y me parece interesante retomarlo, el detrás también es fundamental. Y hace la historia y a la verdad histórica de nuestra región, con lo cual creo que toda esa mirada integral me parece que va a complementar en mucho todo el trabajo que llevan adelante y la perspectiva para ustedes como estudiantes, como futuros profesionales y por supuesto como ciudadanos y ciudadanas también en clave de conocer qué es lo que ha ocurrido en nuestra región. Entonces un poco me interesaba detenerme en varios conceptos. Por un lado, lo que tiene que ver con este mundo de los derechos humanos, porque hace a la discusión de las cárceles, y en concreto de la ex U9, que yo le voy a decir U9 solamente, porque así es como la hemos tratado en los juicios escuelita. Sigue siéndolo, hoy ha cambiado su contenido, su carácter, en el sentido de entenderlo como un patrimonio, pero también la cárcel hoy, porque eso también hace a la mirada del ayer, en un momento y en un periodo concreto, como fue la dictadura militar, como fue el terrorismo de Estado, la dictadura genocida, decimos nosotras desde CEPROD, pero también desde el hoy, y los derechos humanos de las personas que son parte de esta población carcelaria. Entonces me interesaba detenerme por un momento y para arrancar en esta idea de los derechos humanos. ¿Qué entendemos por derechos humanos, ¿no? Si uno piensa en la misma definición, nos hace referencia a los derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir. Y esto es interesante, porque no son derechos ocasionales, son derechos que adquirimos desde el principio de nuestra existencia hasta el final y nos atraviesan durante toda la vida. Son estas libertades, estas garantías que son inalienables, son universales, es decir, que las poseemos todos y todas, y por supuesto que son fundamentales porque hacen a la propia existencia, al propio carácter de persona. ¿Cuáles podemos pensar? Van a venir a la mente, sin dudas, muchos de ellos. Las Naciones Unidas, a través de su declaración de 1948, hizo como una especie de raconto en esa norma de cuáles son los derechos fundamentales para las personas, pero sin duda podemos decir el primero, el principal, el derecho a la vida, por supuesto el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de tránsito, es decir, el poder dirigirnos hacia cualquier lugar, el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la participación política y ciudadana, a una nacionalidad, a no ser discriminados ni discriminadas. Eso es una primer gama de derechos. Y entonces, si uno piensa que son derechos fundamentales, que todos los ordenamientos jurídicos intentan establecer un piso mínimo de protección, entendiendo como esa valla infranqueable sobre las cuales no puedo avanzar, podemos pensar, bueno, ¿qué ocurre en Argentina hoy con los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles piensan que pueden ser las primeras problemáticas de violación a los derechos humanos? Yo, para darles alguna referencia, y después ustedes me van a contar qué piensan,
Según un informe de Human Rights Watch, que es este observatorio de derechos humanos, que es algo realmente estatal, o sea, no es una mirada desde una mirada crítica, sino es un informe estatal, estableció que en Argentina el principal problema de violación a los derechos humanos es la violencia policial. El principal problema hoy en Argentina. En segundo lugar, las detenciones ilegales, que concretamente, y me voy a referir sobre el final de la exposición, hacen a lo que llamamos la criminalización de la pobreza por un lado y de la juventud por el otro. La violencia de género ocupa el tercer lugar dentro de la violación a los derechos humanos que tenemos las mujeres y las niñas. La lentitud en el juzgamiento a quienes son imputados y sindicados como responsables de crímenes de lesa humanidad, que también me voy a detener en un momento y hace concretamente a lo que hemos transitado en los juicios escuelita en la región y concretamente también a lo ocurrido en la U9 en este periodo que tomamos como un punto de referencia. La violación a los derechos de los pueblos originarios hoy es una gran problemática en Argentina y hace también a la violación de los derechos humanos. La orientación sexual y la identidad sexual como una gran problemática también, que atañe especialmente a la juventud, pero a lo largo de la vida de las personas también. Y entonces vemos que ya hay un marco de referencia, cuáles son los derechos, cuáles son los problemas hoy, y me voy a detener un momento en una de las problemáticas que hace a la idea de esta charla, no porque sea menos importante, porque podemos debatir sobre todas las demás, porque realmente tienen que ver con esto que llamamos la continuidad, si se quiere, para poner un nombre, de las políticas represivas del ayer en el hoy, pero sí me quiero referir en este tópico que tiene que ver con la lentitud del juzgamiento a los genocidas o a quienes están imputados por delitos de lesa humanidad. Mire, para tomar una referencia, siempre cuando tomamos referencias tratamos de hacerlo previo a la pandemia, porque la pandemia ha marcado un antes y un después en la vida de todos y todas y también un antes y un después en cualquier estadística que se pueda tomar. Ha agudizado las problemáticas sin dudas y lo que tiene que ver con los derechos humanos sin dudas que lo ha agudizado, pero para tomar datos de manera lo más objetivamente posible tenemos que referirnos a antes. Entonces, para tomar los datos del año 2019 y ustedes tengan una referencia, al año 2019 habían 3.161 personas imputadas por delitos de lesa humanidad. 3.161 personas. Condenados, 901. 142 personas absueltas y 130 personas que han podido recuperar su identidad hasta el año 2019. De estas personas jóvenes, que en ese momento eran niños y niñas durante la dictadura, que fueron apropiados en su identidad y que fueron recuperándola, y no producto de alguna acción del Estado, sino producto de la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, que también es parte de la problemática que tenemos que atravesar en estas causas. Esos son los números en lo que hace a las violaciones de los derechos humanos en este periodo que tomamos de la dictadura militar. Y entonces, ya para adentrarnos concretamente en lo ocurrido en Argentina durante este periodo, veo caras muy jóvenes y eso es bueno. Entonces quiere decir que muchos de ustedes y muchas de ustedes no han vivido esa época, si tal vez sus padres han sido jóvenes en ese momento, niños, niñas, sus abuelos, abuelas. Y entonces saber qué es lo que ocurrió resulta central, porque hay mucho discurso alrededor de la dictadura militar genocida. Discurso que no es casual y que ocurrió a la misma salida de la dictadura porque había que establecer una mirada oficial en relación a lo que ocurrió. Y entonces nos ha llevado 46 años, más de 4 décadas, el poder establecer y sobre todo lo que llamamos la verdad histórica, porque es una construcción que hemos podido realizar en las distintas causas en todo el país, producto de algo tan valioso como los testimonios de los sobrevivientes y los testimonios de quienes padecieron como víctimas esta violación a los derechos humanos o sus familiares que han podido declarar de manera muy valiente en cada una de estas causas. Por supuesto que, como toda construcción que no tiene que ver con el aporte del Estado, es una construcción que tal vez a veces puede quedar incompleta, porque justamente el paso del tiempo y la biología ha hecho que muchos
sobrevivientes fallezcan sin poder declarar, muchos familiares fallezcan sin poder saber qué ocurrió con los desaparecidos y desaparecidas, y entonces todo lo relacionado con la dictadura, insisto, es una construcción que tiene bases fácticas, pero que bueno, podría ser más completa si el Estado procediera a abrir los archivos de la dictadura y poder brindar toda esa información. Con la información que hemos podido reconstruir, es que sabemos claramente que lo que ocurrió en Argentina fue un plan desarrollado, ideado, que tuvo sus bases y sus orígenes en lo que se llama el Plan Cóndor, este plan ideado por Estados Unidos, pensando en cómo aplicar concretamente en la región de América Latina bases económicas distintas. Y entonces el plan tuvo por primera finalidad, como primer cuestión que hay que tener presente, el establecer un plan económico en la región. Si uno piensa en los niveles y las estadísticas que insisto, siempre es bueno tenerlas presentes para saber cuáles son los datos que aportan a la realidad de ese momento, tanto en Argentina como en Chile, por ejemplo, para tomar dos casos muy paradigmáticos de dictadura militar cruenta y sangrienta. Los niveles de sindicalización y de organización de los trabajadores era abrumador. Digo, las centrales sindicales en nuestro país habían ganado en fuerza, en combatividad, en los grandes cordones industriales como en Córdoba, en Rosario, en el Gran Buenos Aires, organización desde las bases que inclusive excedían a la organización en los sindicatos, ganando fuerza a las comisiones internas, los cuerpos delegados. Es decir, que el nivel de organización de trabajadores y trabajadoras era altísimo, de los más altos que habían en la región, y por eso entonces terminar con esas conquistas en primer lugar era uno de los grandes objetivos de la dictadura genocida. Si uno toma los datos de referencia del grueso de las víctimas, detenidos, desaparecidos, que es la categoría que utilizamos para referirnos a todas las víctimas, no solo aquellas que no aparecieron o que aún permanecen con la categoría de desaparecidos, sino que hacemos referencia a todos los que vivieron la violencia del terrorismo de Estado. El 70% eran trabajadores y trabajadoras. Eso es un dato objetivo de la realidad. Entonces, es decir, que terminar con esa organización de trabajadores que habían ganado fuerza, en combatividad, en organización, para poder imponer un plan económico, tenía que necesariamente empezar por desarticular esa organización. Y ese es el primer dato objetivo que tenemos que tomar, porque así podemos graficar por qué la dictadura utilizó los dispositivos de terror que utilizó. Ustedes saben entonces que lo ocurrido durante esa época, del 76 al 83, tuvo que ver con este plan, al que hacía referencia, un plan que en cada uno de los países contó con la disposición y los roles concretos que tenían que ocupar las fuerzas de seguridad o las fuerzas represivas. En Argentina, concretamente, en un plan llevado adelante por el Ejército Nacional, pero que contó con la aquiescencia fundamental y la participación fundamental de las distintas fuerzas represivas. La Policía Federal, las fuerzas de naturaleza federal, la Policía Federal, la Gendarmería, las policías provinciales, que en cada una de las provincias jugaron un rol estratégico, no solo brindando la mano de obra para llevar adelante las tareas represivas, sino además brindando las sedes. Y acá volvemos, ¿no?, a este juego de los sitios, las sedes, que tan importantes son para la construcción de esta memoria. Y en concreto, en nuestras provincias, si los tomamos como una idea unitaria, digo, el plan en la Nor Patagonia tuvo como epicentro la participación también de las policías de Río Negro y de Neuquén, con una participación que fue central y que ya ahora les voy a contar un poco acerca de esto. Pero previo al golpe de 1976 tenemos que decir que ya había un despliegue represivo sobre todos aquellos grupos, en particular los grupos, pero también los trabajadores que se organizaban de otra manera, a través de la llamada AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, que era una política paraestatal, con aquiescencia del Estado también. No es que funcionaron simplemente a las márgenes del Estado, sino con participación estatal, que tenía por finalidad el empezar a desarticular
esta organización a los fines de poder llevar adelante el golpe que ya se estaba organizando y que estaba en ciernes. Y que acá en la región tuvo una participación muy concreta y una mirada inclusive de todas las instituciones, pero inclusive de la propia Universidad Nacional de Comahue, con la intervención que llevó adelante Remus Tetu, un personaje que si lo habrán escuchado, y si no lo han escuchado, es importante después avanzar en esta idea, porque hay una historia realmente muy importante y muy rica de cómo se utilizó la Universidad Nacional del Comahue, como así también se lo hizo con la Universidad Nacional del Sur, a través de este personaje siniestro, que era rumano y que desplegó un plan muy concreto para terminar con la organización dentro de las casas de estudio. Si uno piensa que esa organización tenía por finalidad, esa organización de los trabajadores, de los estudiantes también, que se sumaban a esta participación, tenía por finalidad el pensar la organización de una sociedad de otra manera, el terminar con las ideas, en un lugar como son las casas de estudio, las ideas, las reflexiones, la construcción que se realiza era fundamental. Y sobre todo la organización que había en una universidad que tenía mucho de combatividad además. Para eso Remus Tetu, a partir del año 75, desplegó a través de las patotas que llevaban adelante, y digo patotas porque es un término que hemos utilizado inclusive judicialmente, estos grupos de tareas que respondían a las órdenes y que señalaban a jóvenes, que señalaban a trabajadores de esta Universidad Nacional del Comahue, así como lo hicieron en la Universidad Nacional del Sur, y empezaron un desarrollo justamente para terminar con estos elementos llamados subversivos. Y no era solo una idea en el aire o un plan oculto. Hubo una ley, la ley número 20840, no me quiero olvidar, que era la ley que penaba la actividad subversiva. Ley que penaba la actividad subversiva. Es decir, una ley que establecía, digamos, muy concretamente, que todos aquellos que estuvieran en alguna actividad considerada de tipo subversivo, sea organizarse, sea juntarse a discutir, sea pensar cómo colaborar con tal o cual huelga, con tal o cual lucha de trabajadores, con el desarrollo de ideas, bueno, podían estar bajo esa normativa. Todo esto de forma previa al año 76. Y ahí ya vemos que había una forma de llevar adelante la represión desde el mismo Estado y a través de bandas paraestatales, es decir, formadas, podemos decirlo, al lado del Estado, ¿verdad? De una forma marginal, pero sí con la aquiescencia del Estado. Y en ese momento entonces, además jugaba otro rol, algo que también fue fundamental y que lo desarrollamos y pudimos conocerlo en extenso en cada una de estas causas conocidas como escuelita, lo que se llamó la comunidad informativa, que eran reuniones de las distintas fuerzas policiales y fuerzas represivas y fuerzas de seguridad, en las cuales volcaban la información sobre personas. Es decir, hacían inteligencia, de estudio, de seguimiento, de miradas, sobre las reuniones, sobre los grupos, sobre los partidos políticos, sobre las personas, preparando justamente lo que vendría después. En un primer momento y hasta el golpe de Estado, donde asume el poder y el control, un poder de facto, lo hacían bajo esta normativa que ya funcionaba. Entonces, bajo esa normativa podían detener personas que las trasladaban por las unidades penitenciarias, y en este caso, y ahí entra, si se quiere, a jugar un rol muy importante en la unidad número 9, para luego blanquearlos, que es un término que también se utiliza en las causas, es decir, legalizar a esas personas que pasaban por ese lugar bajo la normativa del Poder Ejecutivo Nacional, y luego, en muchos casos, dejarlas en libertad. Ya se iba preparando un terreno sobre el cual encontraría una base de terror el golpe militar o la dictadura militar genocida. El 24 de marzo del 76 establece el golpe militar que, como ya vimos, tenía una base previa anterior, donde el desarrollo de la AAA en todo el país, pero en la región en concreto, a través de esta figura de Remus Tetu, la comunidad informativa ya venía desplegando un plan muy concreto. Despliega el plan en todo el país y en la región, que era una zona
llamada la zona 5.2, así se le llamaba la zona de la Norpatagonia. Dependía del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 y a su vez dependía del 5º Cuerpo del Ejército, que establecía órdenes tanto para lo que podemos llamar la jurisdicción de Bahía Blanca hacia abajo, y también de Neuquén y de Río Negro. Entonces ya encontramos cómo había un plan muy concreto, y por eso vamos a encontrar similitudes, y no es casual que haya tanta interrelación entre esta jurisdicción y la jurisdicción de Bahía Blanca, porque había un plan del 5º Cuerpo del Ejército para todos estos lugares. Bien, ¿qué ocurre en la región en concreto y cómo se lleva adelante el plan genocida en concreto? Nosotros hemos podido llevar adelante una construcción, insisto, dentro de las causas, una construcción que tiene que ver con los valiosos testimonios que han brindado cientos y cientos, no solo de sobrevivientes, sino también familiares, de cómo funcionó aquí concretamente el dispositivo del terror. Ustedes habrán escuchado que en el país funcionaron centros clandestinos de detención, que eso es un concepto que se ha utilizado. Pilar Calveiro utiliza en Poder y Desaparición, es una de las personas que más ha estudiado, si se quiere, pioneras, que ha estudiado todo cómo el andamiaje del plan represivo y los dispositivos, no solo de poder, sino también de terror. Utiliza la denominación de campos de concentración para hacer referencia a los centros clandestinos de detención, paralelizando, si se quiere, las distintas experiencias, por ejemplo, del nazismo o de otros poderes dictatoriales establecidos en el mundo. Y ahí encontramos tal vez una primera diferencia que es importante, porque luego nos vamos a detener en los sitios, entonces voy a hacer una diferencia que tal vez dentro de las causas nosotros lo podemos utilizar como sinónimos, pero desde un nivel académico tal vez podemos hacer una distinción. Y entonces tomamos también la definición que utiliza el historiador Pablo Escatiza, profesor de esta casa de estudios, que él habla de centros de detención clandestina. Entonces ya tenemos tres conceptos distintos, ¿no? Tenemos el campo de concentración, según lo utiliza Pilar Calveiro, tenemos los centros clandestinos de detención, que ha sido una construcción histórica, jurídica, pero también histórica, que hemos podido llevar adelante las causas a la salida de la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, que acá hago un paréntesis, porque no quiero dejarlo como incompleto, pero tampoco me quiero extender para que no se pierdan en el relato que estamos intentando hacer. A la salida de la dictadura, y como una forma de la dictadura genocida, asegurarse la impunidad para todos los que participaron de ella, se establecieron lo que se llamaban los indultos por un lado, y por otro, las leyes de impunidad, que le daban la posibilidad de avanzar en la investigación de todos hechos cometidos durante la dictadura genocida. Todo esto ocurrió en el año 89 con los indultos que bajo la presidencia de Menem se establecieron para las grandes jerarquías y las cúpulas del ejército, y fue el clamor popular y la lucha que llevaron adelante los organismos de derechos humanos, sin dudas, estableciendo un nuevo relato en la sociedad, quienes permitieron que se tiraran abajo estas leyes en el año 2005, y luego a partir de ese momento pudiéramos empezar la investigación de estos crímenes. O sea que si ustedes toman en cuenta que han ocurrido 46 años desde el inicio de la dictadura y tan solo en el 2005 logramos la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, el transcurso de todo este andamiaje es realmente bastante joven, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son 20 años que llevamos en esto, un poquito menos de 20 años. Inclusive desde el primer juicio en el año 2006 al genocida Miguel Echecolás, que actuó en el circuito Camps, bueno, hay muy poco recorrido hasta aquí. Aquí en la región el primer debate oral se dio en el año 2008, nosotros desde el CEPROD somos parte de ese primer juicio y desde ese primer debate oral, y entonces la construcción, si uno lo piensa, en términos históricos, ¿verdad?, donde todo se puede medir en lapsos más largos, es bastante joven, por decirlo de alguna manera. Es decir que entonces esta construcción de la verdad histórica, como llamamos, realmente ha tenido mucho de testimonios, de construcción oral y de construcción a través de las experiencias que pudimos ir recopilando de los sobrevivientes. Por eso lo recalco una vez más, porque me parece importante tener presente que esta construcción ha sido
tal vez desde abajo, y no desde el Estado abriendo archivos o brindando la información. Y entonces lo que pudimos recopilar en cada una de estas causas conocidas como escuelita es que lo que funcionó en la región es un circuito represivo. Tenemos los tres conceptos que yo hacía referencia, donde el historiador escatiza y en parte adherimos a esta diferenciación y esta tensión que ponen los conceptos de campos de concentración, de centros clandestinos de detención y de centros de detención clandestina, para poder graficar lo que ocurrió en la Norpatagonia, que tal vez no tuvo las mismas características de las grandes urbes o de las zonas llamadas calientes, donde había gran concentración de detenidos desaparecidos, como por ejemplo en los campos de concentración o centros clandestinos de La Perla, la ESMA, el circuito Camps, que también tuvo similitudes en lo ocurrido en la Norpatagonia, porque si miramos como una foto por dónde transcurrieron las víctimas, nos vamos a dar cuenta que el centro clandestino paradigmático, que fue la escuelita y que da el nombre a todas las causas en la región, no fue el único. Y acá viene un poco el problema de lo que tenemos que desentrañar para poder entender cuál fue el rol de la UNUEV. En sí mismo, podríamos decir, es una cárcel. Es una cárcel donde se alojaron detenidos o presos políticos. Pero es mucho más que eso. Porque si pensamos que esa unidad número 9 estaba enclavada, tenía un enclave y tenía una mirada y tenía un sitio en un circuito más amplio, podemos pensar entonces que lo que ocurrió aquí en la región fue bastante más extenso y tenía una finalidad además muy concreta. Hay más de 130 denuncias brindadas en esta causa y esa construcción que tal vez se pensaba para el año 2009, 2010, 2011, donde habíamos transitado un debate oral, donde continuaba la instrucción y donde el segundo juicio en relación al primero tuvo una distancia de 4 años, era una construcción precaria que íbamos haciendo con las denuncias de los sobrevivientes, porque luego se fueron agregando más. Y por eso insistimos que todavía, y yo me permito decir, que hay información que no está cerrada al respecto. Y esta es una idea que tal vez tenemos que tener presente, porque tal vez cuando, por ejemplo, luego me voy a referir a un paraje de un Comahue violento, que es el libro de Escatiza, donde hay un desarrollo bastante completo de lo que ocurrió en la instrucción de estas causas, es una construcción que ha quedado detenida en un momento, y entonces tenemos que pensar cómo en los últimos juicios, incluido el último juicio que se desarrolló en el año 2021, se aportó nueva información. Por eso es tan importante el poder pensar que esta memoria, como insisto, es activa. Y entonces en este circuito represivo, la particularidad que podemos ver es que por un lado había un centro clandestino de detención, y ahí utilizo el adjetivo en el medio, que era la escuelita. No sé si habrán escuchado, pero la escuelita era este lugar construido en los fondos del batallón Ingeniero 181, frente al Jumbo, lo pueden ver, inclusive si ustedes pasan por la ruta o pasan por afuera, ahora van a ver un cartel que a lo largo de esta construcción se ha logrado que se identifique claramente como parte de una de las políticas que lleva adelante el Estado, que es señalar los lugares y los sitios de memoria, y que luego también entraremos en tensión en algún sentido con esa política. Y en un lugar que desde la ruta hacia adentro podemos decir está ubicado a unos 200 metros, en un galpón, donde muchas de las víctimas, y luego voy a señalar algún pasaje, algún testimonio, lo señalan como un lugar tal vez en de unos 8 o 10 metros, con techo de chapa, que en algún momento, y esto está reconocido en la causa, por eso sabemos que es real su existencia, su paso, lo que cuentan las víctimas, que en algún momento funcionó, y desde el año 58 en adelante, como un matadero, en primer lugar, donde faenaban carne para justamente atender a las guarniciones del ejército. A partir del año 76, y no de cualquier momento, sino de junio del año 76, empezó a cumplir este rol del terror y de ser un dispositivo donde alojaban personas secuestradas y las torturaban. Y un lugar donde muchas de las víctimas han desaparecido, y el último rastro que tenemos y la última información que tenemos es que pasaron presos.
Pero no solo la escuelita funcionó a esta fin. Y entonces ahí aparece esta noción de circuito represivo. El paraje que hacían los represores y que elegían azarosamente tal vez, y estableciendo una jerarquía de sitios por un momento, y tal vez jugando con esta idea de ir pasándolos por los lugares para que también pierdan la noción de los lugares por donde pasaban, y esto también es un elemento que surge de las causas y de los testimonios, funcionaron en otros lugares. La dependencia y la sede de la Policía Federal, que está en la calle Santiago del Estero, en el mismo lugar que está hasta el día de hoy, por donde alojaron víctimas, sobrevivientes, y donde además funcionó un lugar de terror. Si se quiere, luego de la escuelita es el lugar que, digamos, podemos asemejar un verdadero centro clandestino de detención. Y ahí después vamos a jugar con esta noción también de centro de detención clandestina, porque podemos pensar que era un lugar público, donde uno iba a golpear la puerta y donde los familiares iban a preguntar por las personas que eran detenidas, y en muchos casos se brindaba o no se brindaba información. Pero lo cierto es que en su sótano, que tuvimos la oportunidad de recorrer en el marco de estas causas, en una inspección ocular, funcionaba un lugar de torturas, donde fueron torturados, donde fueron vejados, y donde fueron inclusive, y donde padecieron inclusive hasta violencia sexual distintas víctimas y sobrevivientes que pasaron por la región. La alcaldía provincial, donde hoy funciona donde hoy funciona, estoy muy lenta, evidentemente, donde hoy funciona la comisaría primera, la comisaría 24 de Cipolletti, la comisaría cuarta de Cutralcó, la unidad número 9, que era una cárcel que hasta ese momento alojaba detenidos, y hasta el año 74 podemos decir era una cárcel de seguridad donde había presos comunes, por llamarlos de alguna manera, la unidad número 5 de General Roca, la unidad número 6 de Rawson, de donde también han retirado sobrevivientes y que al día de hoy permanecen desaparecidos. Todo eso conformaba el circuito represivo. Hasta junio del año 76, el lugar paradigmático de torturas era la Policía Federal. Creemos, y esto lo hemos podido reconstruir por las causas, que estaban preparando la escuelita, y recién en junio del 76, cuando estuvo realmente preparada, ya el lugar donde alojaban a los detenidos era la escuelita. Hasta el junio del 76 la Policía Federal tenía preeminencia. Entonces, si vemos cada uno de estos lugares, vemos también que los roles de cada uno de los integrantes de estas fuerzas era fundamental para poder llevar adelante el plan genocida. Hay una idea que tal vez se difundió a la salida de la dictadura, que solo fue un plan del ejército, que no es casual, porque en algún sentido lo que intentó es poder, si se quiere, dejar al margen y poder preservar la legitimidad de cada una de estas fuerzas, con la finalidad de poder restablecer el orden, si se quiere, y la legitimación que tienen que tener estas fuerzas para cumplir su rol dentro del Estado. Pero lo cierto y lo concreto, y lo que sabemos, es que hubo roles, hubo objetivos, como lo vimos al principio, y por supuesto hubo responsabilidades. Y entonces ahí vemos que cada una de estas fuerzas era encargada de llevar, de trasladar, de poder alojar en muchos casos, y de desaparecer también. Yo me quiero detener un segundito en poder contarles cómo es uno de los hechos que hemos podido analizar en el último juicio, que tiene que ver con la desaparición de Cecilia Becci. Ella era estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Comahue, es un caso paradigmático de la región, para que ustedes vean cómo fue la construcción que hemos podido hacer en cada una de estas causas, de las decenas de denuncias que hemos investigado y que se han juzgado en cada uno de estos juicios. Y me quiero detener simplemente a los fines de que ustedes puedan graficar, cuando hablamos de víctimas y de sobrevivientes, que eran personas de carne y hueso, como todos nosotros, y que en este caso Cecilia, además, era estudiante de la carrera de Trabajo Social. El miércoles 9 de junio del 76, Cecilia Becci fue secuestrada en el domicilio de Susana Mujica, ubicado en Irigoyen 596 de Neuquén. En el mismo operativo en el que fueron detenidos ilegalmente Darío de Tomaro y Lucio Espíndola, quienes eran integrantes de un grupo de teatro llamado Génesis. Había llegado a esa casa media hora antes de que se produjera el allanamiento. Alrededor de las 16:30 ese día, dos personas vestidas de traje llamaron a la puerta y mostraron a Josefa Lepori,
conocida como Beba Mujica, madre de Susana Mujica, una credencial que no le dejaron ver detenidamente. Josefa Lepori alcanzó a ver a 3 vehículos estacionados en la calle, un Fiat 600 color claro rojo, un Ford Falcon color claro y una camioneta también de color claro. Las personas dijeron ser de la Policía Federal y preguntaron por su hija Susana Mujica. Tras ellos había 4 sujetos más que portaban armas largas e iban vestidos con camperas negras, birretes o casquetes de color oscuro y pantalones metidos en sus borseguines. Estos últimos se apostaron en distintos lugares del interior de la casa a la espera de Susana Mujica. Mientras tanto, los sujetos de traje comenzaron a sacar de los muebles de la casa libros y papeles, rompieron colchones y buscaron el caño de la chimenea. Uno de los sujetos, que aparentemente comandaba el grupo, se llevó a Cecilia Becci a una habitación donde le interrogó a puertas cerradas. Alrededor de las 18 horas llegaron Lucio Espíndola y Darío Altomaro, quienes apenas entraron fueron maniatados, vendados, llevados a una habitación donde les quitaron sus documentos y luego sacados de la casa y subidos a uno de los vehículos. Un rato más tarde, los sujetos se llevaron a Cecilia en uno de los vehículos estacionados fuera de la casa. En este sentido, se supone que luego de su secuestro fue llevada a la delegación Neuquén de la Policía Federal de Argentina, donde permaneció hasta entrada la noche del miércoles 9 de junio del 76, y que luego estuvo cautiva en el centro clandestino La Escuelita de Neuquén hasta el 10 de junio del 76, habiendo sido trasladada al centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca en el vuelo piloteado por el imputado Juan José Capela, que trasladó a sus compañeros de cautiverio, Susana Mujica, Darío Altomaro, Alicia Villaverde, Eduardo París, Dante Gilberto y posiblemente Alicia Pifarré, piloteado por el mismo Juan José Capela. El último registro que se tiene de la víctima es en el centro clandestino de La Escuelita de Bahía Blanca, entre el 15 y el 17 de junio del 76, donde fue identificada por Gladys Sepúlveda cuando escuchó cómo la sacaban del centro clandestino junto a Susana Mujica para llevarlas a la jaula, que era el lugar donde las interrogaban. Desde entonces, Cecilia Becci continúa desaparecida. Yo me quise detener un segundo en el relato de Cecilia porque muestra claramente cómo funcionaba el circuito represivo, cómo era la disposición de los roles, cuál era la preeminencia, inclusive de donde jugaban las órdenes del ejército, pero con la mano de obra del resto de las fuerzas de seguridad, y porque además Cecilia permanece desaparecida y es parte de una veintena de casos que se juzgaron en el juicio Escuelita 7, donde además se incluyó como parte de ese circuito represivo al centro clandestino de La Escuelita de Bahía Blanca, que dependía, como lo dije anteriormente, de las mismas órdenes actuales. ¿Y qué pasa concretamente con los 9? Ya para referirnos en concreto a uno de estos lugares que fue parte del circuito represivo, yo les contaba, bueno, que tal vez para los 9 la denominación centro de detención clandestina es un poco más apropiada, pero quedémonos en esta tensión de los términos, porque lo académico es importante, aunque los fines tal vez pueda ser lo mismo. Y la unidad número 9, hasta la primera quincena de noviembre de 1975, este es un dato importante tal vez para las visitas guiadas, funcionó como un lugar de alojamiento de presos